La jueza que investiga la posible incidencia de la manifestación del 8 de marzo en Madrid en la pandemia por coronavirus, Carmen Rodríguez Medel, ha remitido un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad, recordando que desde que inició esta investigación dio orden expresa a la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en la causa, de guardar rigurosas reservas sobre las investigaciones encomendadas y ha advertido de que la infracción de dicho deber puede dar lugar a responsabilidades penales. El oficio fue remitido este lunes coincidiendo con la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de cesar por pérdida de confianza al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. La jueza mantiene abiertas unas diligencias en las que ha encargado a la Guardia Civil que investigue cómo actuaron las autoridades sanitarias y la delegación del Gobierno durante el origen de la pandemia, y ha citado a declarar como imputado el próximo 5 de junio al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma. En caso de producirse responsabilidades penales, según la jueza, podría dar lugar a la correspondiente investigación por parte de este juzgado, según establece el Real Decreto de junio de 1987 que regula el funcionamiento de la Policía Judicial. Destituido el jefe de la Guardia Civil en Madrid. Interior ha cesado al máximo responsable del Instituto Armado en la Comunidad de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Cese en la Guardia Civil. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, destituye al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por pérdida de confianza. Lo ha confirmado el Ministerio, que no ha explicado los motivos de esa pérdida de confianza. Diversas fuentes señalan que el cese está relacionado con un informe de la Guardia Civil remitido a un juzgado madrileño que investiga la autorización de las manifestaciones del Día de la Mujer cuando ya había brotes de coronavirus. Señalaría al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y al director de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. La destitución de Diego Pérez de los Cobos ha desatado la polémica en torno al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Se acusa al socialista de intromisión en los asuntos del Poder Judicial, ya que se relaciona el cese de Pérez de los Cobos con las investigaciones que el coronel estaba realizando sobre la autorización del 8M. Marlaska ha salido a dar explicaciones y niega la mayor. Estamos ante un proceso natural de sustitución de los equipos directivos dentro de la Guardia Civil, dentro de la Policía Nacional, y en los términos que señalan indican el secretario de Estado de Seguridad y, en este caso, la directora de la Guardia Civil. No hay ninguna relación ni ninguna circunstancia extraña a ese respecto. Sustitución, cese del coronel Pérez de los Cobos es única y exclusivamente debida a esa política, vuelvo a decir, de política razonable, normal, de reconstitución de nuevos equipos. El proceso natural de sustitución fomentado o basado en la confianza, vuelvo a decir. No tiene ninguna otra cuestión, ninguna otra razón u objetivo. En la tarde del domingo, día 24 de mayo de 2020, usted dispuso el cese del coronel Pérez de los Cobos por negarse a cometer un delito, por negarse a revelar información reservada sobre una información judicial en curso que afectaba al Gobierno de España. Señor ministro, el coronel Pérez de los Cobos recibió una llamada el domingo por la tarde del general Berrocal preguntándole por el curso de las investigaciones judiciales. Señor ministro, el coronel Pérez de los Cobos recibió una llamada el domingo por la tarde del teniente general Santa Fe pidiéndole información sobre el informe emitido por la Policía Judicial. Señor ministro, el coronel Pérez de los Cobos recibió una llamada el domingo por la tarde a las 22:30 horas de la directora general de la Guardia Civil comunicándole su cese porque no había informado sobre el informe emitido por la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid. Señor ministro, ordenó usted a los generales Berrocal y Santa Fe que procedieran a requerir al coronel Pérez de los Cobos información sobre las investigaciones judiciales en curso. Señor ministro Marlaska, ¿ordenó usted a la directora general de la Guardia Civil que procediera al cese del coronel Pérez de los Cobos por cumplir con su función? El coronel Pérez de los Cobos recibió una llamada el domingo por la tarde del general Berrocal preguntándole por el curso de las investigaciones judiciales. Señor ministro, el coronel Pérez de los Cobos recibió una llamada este pasado domingo por la tarde del teniente general Santa Fe pidiéndole información sobre el informe emitido por la Policía Judicial. Señor ministro, el coronel Pérez de los Cobos recibió el domingo por la noche a las 10:30 una llamada de la directora general de la Guardia Civil informándole de su cese porque no había informado sobre el informe emitido por la Guardia Civil por la Comandancia de Madrid en sus funciones de Policía Judicial. Señor ministro, ¿ordenó usted
a los generales Berrocal y Santa Fe que procedieran a requerir al coronel Pérez de los Cobos información sobre investigaciones judiciales en curso? Señor ministro Marlaska, ¿ordenó usted a la directora general de la Guardia Civil que procediera al cese fulminante del coronel Pérez de los Cobos por cumplir con su función? Señor ministro Marlaska, ¿recuerda usted el caso Faisán? Por supuesto que lo recuerda. Lo recuerda porque usted era el magistrado instructor. Lo recuerda, por supuesto, la bancada socialista. Y, cómo no, lo recuerda la bancada proetarra, que todavía se lo agradece. Esta resolución judicial es suya, señor ministro Marlaska, porque cuando usted era juez, usted lo que hacía era ordenar a nuestra Guardia Civil y a nuestra Policía Nacional que procediesen a mantener absoluto sigilo y no informaran a sus superiores de las pesquisas judiciales. Ha traicionado todos sus principios, y es que alguna vez los tuvo, señor ministro Marlaska. Y lo peor de todo, ha traicionado a los hombres que pusieron su vida en riesgo para proteger la suya cuando estaba amenazado por el Comando Vizcaya, como es el caso del coronel Sánchez Corbí y del coronel Pérez de los Cobos. Ni yo, ni nadie del Ministerio, ni la Dirección General de la Guardia Civil ha interesado ni interesó del señor Pérez de los Cobos ni el informe ni conocimiento sobre el contenido del informe al que usted me ha hecho la pregunta. Lo repito. Ni este ministro, ni nadie del Ministerio, ni nadie de la Dirección General de la Guardia Civil, evidentemente Ministerio del Interior, nadie ha solicitado al señor Pérez de los Cobos, al coronel Pérez de los Cobos, ni el informe ni el acceso al contenido del informe al que usted ha hecho referencia. Ni este ministro ni ninguno de su equipo pidió ningún informe a la Guardia Civil, ni tampoco tomar conocimiento de ningún informe, porque no lo hacemos. Ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha hecho ningún tipo de injerencia. Ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha pedido informe alguno, acceso al contenido de informe alguno, ni ha ingerido en la tramitación del mismo. Esta es la propuesta de cese de Pérez de los Cobos. En ella, la directora de la Guardia Civil alega como motivo para su destitución la pérdida de confianza por no informar, dice el texto, de las operaciones y actuaciones del cuerpo. El documento de cese dice exactamente por no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de la Policía Judicial con fines de conocimiento. Ya sabemos tres cosas. La primera, que el cese de Pérez de los Cobos sí tiene que ver con el informe policial realizado a instancias de la Justicia, del Juez de Instrucción número 51, y que les investiga a ustedes por lo que pasó el día 8 de marzo y otros días anteriores y posteriores. Dos, que le cesó porque él se negó a entregarle el informe, porque cumplió con su obligación y porque cumplió con su deber. Al señor Pérez de los Cobos había que ascenderle, no dimitirle. Y tres, coño, que me mintió a mí, que mintió a todos los españoles, que nos mintió en sede parlamentaria. Es que nos mintió absolutamente a todos. Se lo pregunté hasta la extenuación varias veces y al final de todo, después de 6 horas de comisión, me dijo que no se había interesado por nada de lo que había sucedido por la investigación policial. Mire, es que usted ha mentido a toda la sociedad española. Es que en este documento se dice con claridad que usted pretendía conocer el contenido de las investigaciones, tener conocimiento, y usted aquí en sede parlamentaria lo ha negado. Por lo tanto, dígame usted, ¿tiene que dimitir, sí o no? Pues claro que tiene que dimitir, señor ministro. No puede estar ni un minuto más al frente del Ministerio. Nos ha mentido. Claro que sí. Mire, y no es la primera vez que lo hacen, ¿eh? Ya lo hicieron con el jefe de Servicio de Relaciones Laborales de la Policía Nacional, que también hizo un informe parecido y le cesó por los mismos motivos. Ustedes han pretendido hacer un Estado silente, un Estado controlado. Ustedes confunden la confianza con la obediencia debida, y la obediencia debida existe en otros regímenes democráticos, pero no en el español. Mire ustedes, señor ministro, es indigno, es inaceptable, es indecente, es bochornoso que al frente de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior esté una persona que esté acusada por todos nosotros, por toda la sociedad española, fundamentalmente de haber hecho una injerencia en una investigación judicial que les afecta a ustedes. Pretenden tapar su propia negligencia en la gestión de la crisis sanitaria. Esto es lo que han querido hacer. Y usted se ha pasado de la raya porque ha intentado ingerir una investigación judicial. Y además nos mienten en la cara. La Guardia Civil y la Policía no se merece tenerlo usted de ministro. Dimita cuanto antes por la salud democrática de este país. Muchas gracias. Y el gran tema del día, lo hablaremos a lo largo de todo el programa, es que un documento reservado de la directora general de la Guardia Civil
pide el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos porque no permitía que husmearan en el famoso informe de la Policía Judicial al servicio del juzgado que investiga al delegado del Gobierno de Madrid, a Franco, por su actuación en los días anteriores al 8M. Él fue juez de la Audiencia Nacional, sustituyó allí a Baltasar Garzón y sabe lo importante que es para un juez que no se informe a los mandos de Interior de las investigaciones que se hacen para los juzgados. En su día, como juez, lo exigió en la investigación del caso Faisán, el bar donde ETA recaudaba dinero de personas extorsionadas. Al juez, muchos años después, ahora Marlaska ha caído en la trampa de sus propias mentiras para imponer otra razón de Estado, la razón del interés del gobierno del PSOE Unidas Podemos. La razón es que no puede ser que un accidente judicial rompa a este gobierno por la mitad. Cuando Marlaska quiso husmear en el informe de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, no le dejaron. Y él respondió, como hace siempre Interior, con juego sucio. El cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por cumplir con la ley que le obligaba a no revelar los datos secretos de la investigación judicial, que están hechos solo para los ojos de la instructora, no merecía ese juego sucio. Y lo peor de Marlaska es no haber ido de frente y por derecho y admitirlo desde el minuto cero. Mentir a todos los españoles. Al final ha sido la puñetera burocracia que todo lo puede. Un oficio desaliñado de la directora general que lo tumba todo. Demuestra que Marlaska nos mentía, que no se trataba de una remodelación para que la nueva directora pueda trabajar con su equipo nuevo, sino de una represalia histérica contra el coronel, contra el que se ha usado diversa munición de juego sucio. La Asociación Profesional de la Magistratura ha acusado a Marlaska de no respetar la separación de poderes. Lo ha argumentado con la Constitución y la ley en la mano. Los artículos 17 y 26 de la Constitución española establecen la división de poderes, por la que el Poder Judicial es independiente y solo se somete al imperio de la ley. También le recuerda a Marlaska la ley de enjuiciamiento criminal, por la que la instrucción de las causas penales corresponde a los jueces, como bien recordó la magistrada Carmen Rodríguez a Marlaska. La asociación hace referencia también a la Ley Orgánica 2/1986, por la cual los funcionarios adscritos a unidades de policía judicial dependen orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de los jueces, tribunales o Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación. Esta ley, en su artículo 34, blinda dicha dependencia funcional al prohibir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan ser apartados hasta que finalice la investigación, justo lo que no ha hecho Marlaska. El único que podría hacerlo es el juez. El artículo 35 de esta misma ley añade que el juez puede dar órdenes a los cuerpos como mantener la investigación en secreto, como se le ordenó a De los Cobos. Por último, el Real Decreto 769/1987 establece que las órdenes recibidas no podrán ser contradichas por parte de sus superiores. Este mismo decreto insiste en guardar la rigurosa reserva de las investigaciones, como hizo el coronel, aunque no impide que se pueda compartir información, salvo que la autoridad judicial lo ordene, como es el caso. Es decir, que con la ley y la Constitución española en la mano, lo que hizo Marlaska es una intromisión o una injerencia de libro. Sin embargo, el ministro ha rechazado esta acusación. Pero vuelvo a decir, este ministro del Interior, con más de 30 años de juez, sabe perfectamente cuál es la competencia de un ministro, cuál es la competencia de un juez y qué conocimientos tiene que tener uno, qué conocimientos tiene que tener otro. Y evidentemente hay una palabra que para mí es no la, por así decirlo, no la conjugo. Injerencia es la palabra que no conjugaré nunca. El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, tiene claro que Marlaska ha metido la pata hasta el fondo. Y como consecuencia del interés del Gobierno por conocer el contenido de ese informe y el cumplimiento por parte del coronel de los Cobos del mandato judicial de no dar noticia e información de ese informe, se produce este cese. Estamos, insisto, ante una grave interferencia, quizás la más grave que yo conozca, del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Se filtra un documento en donde María Gámez pone de manera escrita, ¿verdad?, y firma que el relevo del Guardia Civil obedece, al parecer, a una pérdida de confianza, más no haber informado al Ministerio del Interior, al parecer, sobre el informe que se estaba realizando por orden judicial sobre el 8M. Entonces, realmente
el elemento a tener en cuenta es si ha habido injerencia por parte del Poder Ejecutivo, por parte del Gobierno, en el Poder Judicial. No debemos de olvidarnos que la Constitución del 78 establece que nuestra democracia se funda o se basa en 3 pilares esenciales. Uno es el Poder Legislativo, otro es el Poder Judicial y otro es el Poder Ejecutivo, el Gobierno. Esta división de poderes permite que estemos en una democracia y permite que la justicia sea justa. Desde el momento en el que se pudiera comprobar que el Gobierno ha ingerido o ha exigido de alguna manera al Poder Judicial, y en este caso a la Guardia Civil que está al servicio de la Judicatura, información secreta, información que la propia magistrada del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid había dado instrucciones para que no se revelara su contenido, pues parece ser que es una injerencia en todo punto. Cuando un guardia civil realiza labores de policía judicial, tal y como establece el 547 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se debe, si me permite el ejemplo, se debe a su público, y su público es su señoría. Efectivamente, María Gámez es la directora general de la Guardia Civil y tiene el mando que tiene, pero cuando un agente de la autoridad está actuando a órdenes de un juez, se debe al juez. Y si revela el contenido de las actuaciones, el contenido de un informe, y si hay o no hay informe, estaría cometiendo un delito del 417 del Código Penal. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de pedir esa información es absolutamente reprochable. Después, esto desde un punto de vista penal. Los artículos que se invocan en el documento que estamos viendo en pantalla, firmado por doña María Gámez, invocan el artículo 83.1, punto 1 y punto 3 de la Ley del Régimen de Personal de la Guardia Civil, hablan de falta de idoneidad, y falta de idoneidad no es obligar a un subordinado a cometer delito. Es que además, si se habla de falta de idoneidad, este señor lleva un montón de años sirviendo a un montón de ministros del Interior siendo idóneo. Es decir, el concepto idoneidad es para acceder a ese puesto. Pero es que además la ley exige que para ese relevo, que yo escuchaba antes a una contertulia decir, bueno, es que Marlaska puede nombrar y poner y quitar a su antojo. Bueno, hombre, eso es lo que coloquialmente se dice. Bueno, y lo que se ha hecho durante muchos años. Sin duda, pero todo esto tiene que estar sometido a un procedimiento administrativo en el que tú, de alguna manera, vengas, digamos, a camuflar por qué ella no es idóneo. Pero es que ese documento es muy grave. Es decir, la falta de idoneidad del coronel se basa exclusivamente, y cito textualmente, por no informar. Ahí está ese documento que, claro, es que uno de los problemas de este caso es que Marlaska dijo una cosa la semana pasada, unos días después dijo otra, y después dijo otra, y después hay un documento que dice lo contrario. Claro, pero es que además es verdad que la Guardia Civil como institución depende del Ministerio del Interior. Y es verdad que el ministro del Interior puede preguntarle a los jefes de la Guardia Civil en según qué casos, qué investigaciones se están realizando. Es decir, si sucede un hecho en España que precisa de una investigación por parte de la Guardia Civil, el ministro puede preguntar. Y lo normal es que la Guardia Civil le pueda informar. Pero es que aquí hay un matiz que Javier antes ha puesto encima de la mesa. Y es que en el momento en el que la Guardia Civil es requerida por un magistrado de instrucción como policía judicial y además les advierte del secretismo que debe de haber respecto de la investigación que se está realizando, ni ministro ni san ministro, es que se debe al magistrado de instrucción. Y es que si no está separación de poderes. Eso por descontado, pero es que dependiendo cómo depende del magistrado, estaría cometiendo delito de revelación de secreto. Claro, de revelación de secreto al informar a su superior. Pero es que además te voy a decir una cosa. Yo veo esta resolución firmada por doña María Gámez y yo, si hubiera yo firmado esa resolución, estaría muy preocupado. Estaría muy preocupado porque, en primer lugar, esa resolución es manifiestamente injusta.
porque no cumple los requisitos establecidos en el artículo 83 de la Ley del Régimen de Personal de la Guardia Civil. Pero es que además, habiendo firmado esa resolución, y estamos convencidos que con pleno conocimiento de la injusticia y de la falta de legalidad de esa resolución, podría incluso incurrir doña María Gámez en un presunto delito de prevaricación. Yo creo que el documento, sobre todo en su último renglón y medio, 2 renglones, pone muy claro por no informar del desarrollo de las investigaciones, justo en fecha muy reciente a que se filtrara, quién sabe por quién, el informe completo de la Guardia Civil sobre el 8M, donde descarga toda la responsabilidad, al parecer, la Guardia Civil en el delegado del Gobierno, señor Franco. Entonces, creo que ahora decir que no era exactamente sobre eso, desde el punto de vista político puede serlo, pero desde el punto de vista jurídico creo que no admite ningún tipo de duda. Tienen un grave problema los dos desde un punto de vista jurídico penal, ¿eh? Tienen un grave problema y además, por lo que últimamente estamos viendo en prensa, Vox está anunciando querellas criminales por todas y cada una de las actuaciones que antes se quedaban exclusivamente en una pataleta en el Congreso. Este documento en manos de un juez dice muchas cosas y no todas son buenas, más bien al contrario. Se filtró ese informe nada más ser entregado en el juzgado, en un medio de comunicación. Y evidentemente lo que preocupa a la gente que trabaja con este ministro, a la directora de la Guardia Civil y al secretario de Estado, a los cuales les doy perfecta respaldo porque son unos profesionales dignos, y requirió la directora que se le informara qué pasaba con esa filtración. Usted sabe que una filtración es un delito de descubrimiento de secretos. ¿Qué se estaba haciendo para investigar? ¿Qué se estaba haciendo en ese contexto? ¿Qué es lo que acontecía en el derecho de la investigación? Esas son las cuestiones, y le vuelvo a decir, esos son los extremos relevantes y determinantes. Nuestra responsabilidad es evaluar el trabajo que se desarrolla y si hay una disfunción en el desarrollo de ese trabajo, pedir explicaciones de esa disfunción y qué se está haciendo para arreglarlo. Esa es nuestra función, mejor trabajo. Todo arrancó el pasado 8 de marzo, el Día de la Mujer del año pasado. Bueno, pues al poco tiempo el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, destituyó al coronel jefe de la Guardia Civil, a Diego Pérez de los Cobos, por falta de confianza, según él, por no haberle informado de que estaba en marcha una investigación sobre qué responsabilidad tenía el Gobierno sobre el aumento o no de contagios a raíz de esa manifestación. Pues sí, varapalo jurídico el que ha recibido Marlaska. Pablo Collantes, ¿de qué se trata? Finalmente, la Audiencia Nacional anula el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil en Madrid y ordena al Ministerio de Interior que lo readmita en su puesto. Dice la sentencia que hemos conocido hoy que el ministro Marlaska no lo cesó por pérdida de confianza, sino como represalia por haber mantenido como debía el secreto de la investigación sobre la manifestación del 8M del pasado año. El magistrado dice que la decisión se tomó de forma injustificada porque el coronel se negó a llevar a cabo un acto abiertamente ilegal. La Audiencia Nacional ha obligado a Interior a readmitir al coronel Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil, un puesto del que fue cesado por no informar a Grande Marlaska de una investigación que se estaba llevando a cabo. La Audiencia Nacional considerara que la destitución de Pérez de los Cobos a finales de marzo del año pasado es ilegal y, por tanto, la dejara sin efecto para restituirle al frente de la comandancia del Instituto Armado en Madrid. Fue ilegal. Es lo que sentencia la Audiencia Nacional sobre la destitución del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil en Madrid. Argumenta el juez que el ministro del Interior lo relevó por no informarle del desarrollo de las investigaciones sobre la manifestación del 8M del año pasado. Un argumento indiscutible, asegura la sentencia, teniendo en cuenta la nota secreta de Interior que se filtró a los medios y en la que la directora general de la Guardia Civil reconocía la causa del cese. El juez argumenta que Pérez de los Cobos habría cometido un delito si hubiese informado al ministro Grande Marlaska de investigaciones judiciales. Concluye que cesarle por ese motivo es ilegal y por eso condena a la Administración a restituir al coronel en su puesto. ¿Es cierto que usted ha sido evaluado como el número 1 de su promoción para su ascenso a general de brigada? Sí, es cierto. ¿Es cierto que recientemente el Consejo de Ministros ha acordado el ascenso de quienes han sido evaluados con el número 2, 3 y 4 de su promoción y le han saltado a usted en dicho ascenso? Es cierto.
¿Conoce usted algún precedente de que esto haya sucedido en otras ocasiones? No lo conozco porque no lo hay. ¿Y le ha dado a usted, la directora general, alguna explicación? Ninguna. Buenas tardes a todos desde Ceuta. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 8 de la Audiencia Nacional ha anulado y dejado sin efecto el cese de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid y ha condenado al Ministerio del Interior a su reingreso en el puesto. Al recibir esta gran noticia, el coronel Pérez de los Cobos se ha dirigido a sus compañeros de la Benemérita con estas sentidas y emotivas palabras, que solo pueden salir del corazón de un patriota y un hombre de honor. Muchas gracias, compañeros. Ha sido duro y hemos tenido que luchar a contrapelo, en inferioridad de condiciones y a pinrel, contra los medios y las artimañas de los más poderosos. Ha sido una batalla de David contra Goliat, pero hemos conseguido demostrar que en España todavía hay una justicia independiente, lo que a estas alturas no es poco. Hemos luchado como lo lleva haciendo la Guardia Civil desde siempre, a pie, de frente y por derecho, tratando de hacer honor a una de las mejores definiciones que he oído de nuestro cuerpo, que es como la infantería, pero pintada de verde. Solo me queda agradeceros a todos vuestro permanente aliento y vuestros mensajes de apoyo. Que os puedo asegurar que cuando lo estás pasando mal, sirve de muchísimo. Y ahora me voy a celebrarlo con mi mujer y mis hijos, que son los que peor lo han pasado. Eso sí, a mis hijos les pienso transmitir esta experiencia como enseñanza y dejarles muy claro que esta es la forma de enfrentar los problemas serios, sin arredrarse nunca por muy poderoso que sea tu enemigo, porque así lo hacemos los de la 42. Un fuerte abrazo para todos y ¡viva España!